Buenos días, nuevamente le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos en este estudio del día domingo. Que Dios bendiga cada una de sus vidas. Ya muchos conocemos que hemos estado estudiando la carta a los Colosenses, una epístola que nos da diferentes lecciones, pero que al final se centra en un solo punto y esto es la supremacía de Cristo como cabeza, como creador y el poseedor de la deidad. Vemos nosotros en la epístola lecciones muy importantes y el apóstol Pablo ya nos enseñó en el capítulo 1 quién es Cristo. Eso es muy importante conocerlo. ¿Quién es Cristo? Porque los capítulos 2 en adelante van a ser de enorme ayuda la información que el capítulo 1 dio. Entonces, en capítulo 1 observamos a Cristo como el creador, a Cristo como la cabeza, como la autoridad de la iglesia, a Cristo como humano. Eso era muy importante debido a las ideas que en aquel entonces estaban presentando. El apóstol se siente feliz porque conoce de hermanos firmes, fuertes, y por eso que el capítulo 2 viene y da en sus inicios, en los primeros versos, ánimo para preocuparse por los demás, por el ejemplo que él muestra al preocuparse por los hermanos, en tres grupos diferentes, nos muestra el ánimo para poder ser unidos en amor, consolarnos, pero también el ánimo para aprender más acerca de este conocimiento de Cristo. En él existe toda la plenitud de la deidad, dice, pero también en él radica lo que es el pleno entendimiento. En él están los tesoros escondidos, en él está la sabiduría, en él está el conocimiento. Todas esas cosas se encuentran en Cristo. Y por eso el apóstol anima mucho. Entonces el domingo anterior tomamos versos muy importantes desde el 4 hacia el 7, en donde nos enseña acerca de la advertencia, nos enseña de estar firmes como soldados, nos enseña a poder aprender a dar pasos correctos para estar en este camino único que es el de Cristo y poder también estar creciendo, arraigándonos más, haciendo una raíz fuerte, nutriéndonos de todo lo que nos va a hacer esas raíces fuertes en el cristianismo. Ahora bien, el versículo 8 en adelante vamos a tomar estos minutos para poder estudiar en ello. Acompáñenme a Colosenses capítulo 2, verso 8. Dice de la siguiente manera: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Miren que hay una versión, la Biblia de las Américas dice lo siguiente: mirad que nadie os haga cautivos. Cuando usted lee, hay unas versiones que dicen, la Reina Valera 1960 dice, mirad que nadie os engañe. Aquí en las Américas dice, mirad que nadie os haga cautivos. Y precisamente esto es debido a su palabra, no a su connotación griega. Pero cuando nosotros vemos esto, mirad, es una advertencia. Hay que estar llamado siempre a observar, a poder considerar nuestro alrededor, si lo que está sucediendo es correcto o no es correcto, si lo que se hace dentro de la iglesia es correcto o no, si lo que estoy haciendo en mi vida está siendo correctas las cosas. A veces necesitamos también evaluar nuestra vida. Pero en este caso Pablo es muy enfático, ¿no? Hay un problema que está surgiendo y dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Estos cautivos, entonces, esta palabra es una palabra militar también. Si usted se recuerda el domingo anterior, vimos que en el versículo 5 también hay unas palabras militares cuando dice, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Esas dos palabras son connotaciones militares, estar firmes, estar en esa línea de batalla, no de una manera desordenada al momento de poder enfrentar, ¿verdad?, al enemigo. Entonces era muy importante eso. Pero ahora el verso 8 dice, mirad que nadie os haga cautivos. Es una connotación militar también. ¿Por qué? Porque entonces no solamente se trata de estar en orden, estar firme, sino también de poder saber de que el enemigo va a atacar y de alguna u otra manera puede hacer de que caiga en las manos de él. Por eso, cautivos significa también de que estos cautivos
ignoran la palabra de Dios. Porque vamos a hablar ahora en el punto espiritual. ¿Cómo entonces voy a estar preparado yo para que una enseñanza no me vaya a hacer cautivo? Que una enseñanza no me vaya a alejar del cristianismo, que otra enseñanza no vaya a confundir mi mente. Bueno, por eso necesitamos conocerlo a Él, conocer su palabra, estudiar más. Estos cautivos ignoran las verdades de la palabra de Dios, quedan impresionados con las filosofías y las huecas sutilezas de los falsos maestros. Note que la filosofía no quiere decir que sea mala o esté equivocada en ciertas cosas. ¿Por qué? Porque la palabra filosofía simplemente es el amor de la sabiduría. Cuando una persona no conoce las doctrinas de la fe cristiana, puede muy fácilmente ser atrapada por las falsas religiones. Esta filosofía de los falsos maestros es vana, es vacía, no tiene nada que le vaya a ayudar para su crecimiento como cristiano. La tradición, pues si usted observa, dice aquí, según las tradiciones de los hombres. La tradición significa aquello que se transfiere de una generación a otra. Entonces, hay una tradición y esta es la cristiana. Es decir, se transfiere cuando hay algo que realmente está en tus manos. Por ejemplo, quiero que mire conmigo segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 verso 15. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 verso 15. Dice de la siguiente manera. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Bueno, aquí nos enseña que algo ellos obtuvieron y fue una información muy importante, que es la doctrina de Cristo. Ahora bien, con esa doctrina, entonces los hermanos de Tesalónica también no solamente lo iban a retener porque lo aprendieron, claro, sino también esto iba a ser practicado y al practicarse y al ser practicado se iba a ir expandiendo a través de los años. Ahora en día tenemos familias en las iglesias completas gracias al Señor. Entonces en la doctrina de Cristo es importante que también esto sea transferido, sea dado. No solamente conozco yo, sino también conoce el otro y se les provee la misma información que aprendimos respecto a la doctrina de Cristo. Entonces hay que tener un gran cuidado porque el verso 8, regresando a Colosenses 2.8, dice, según las tradiciones de los hombres. Ahora no se trata de una tradición de humanos, del predicador, de pronto un personaje se presentó a través de los años y dijo, voy a enseñar esto y así se va a hacer. No se trata de esas enseñanzas o tradiciones, costumbres, sino se trata de que realmente se practique la doctrina que ya se nos enseñó. Y al practicarse, se va a hacer con amor, no se va a hacer como una forma de estar oprimido. ¿Por qué? Porque el Señor no nos dio algo que nos va a afectar, sino al contrario, nos va a ayudar. Entonces, eso era importante ver. Ahora, bueno, vea conmigo a 2 Tesalonicenses una vez más. Vamos a ver algunos versos aquí en 2 Tesalonicenses. Y vamos a observar aquí, capítulo 3, verso 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Hubo una ocasión que una persona que conozco me dijo, es que son de la vieja escuela, porque ahora se han estado implementando en ese lugar otros tipos, otra forma de adoración. Es que ustedes son de la vieja escuela. Pues bueno, no se trata de que no se trata de ser vieja escuela, se trata de cumplir lo que Dios nos enseñó. Y el cumplirlo lo hacemos por amor, no porque seamos, otros dicen, son muy legalistas, la iglesia de Cristo es legalista. No se trata de que queramos imponer, no. Bueno, cada quien tiene la decisión de cumplirlo, pero los que estamos en el cristianismo, o sea, debemos entender de que ya Dios nos dejó cosas a poder nosotros cumplirlas dentro de nuestras vidas. Y basados a ello, tenemos que hacerlo. Entonces,
Quiero que mire ahora segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 2. Dice de la siguiente manera: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El apóstol Pablo le da algo muy importante aquí a Timoteo, y es que obviamente Timoteo llegó a ser como un hijo para él, un discípulo también, pero Timoteo formó parte importante en el cristianismo en aquellos momentos, porque él iba a ser un evangelista, iba a establecer ancianos, iba a ayudar para que se desarrollaran los diáconos, iba a poder ser un instrumento poderoso, pero no iba a basarse en sus pensamientos, en lo que él creía que podía ayudar aquí en la obra del Señor. Él tenía que basarse a lo que había aprendido del apóstol, porque obviamente el apóstol estaba enseñando por medio del Espíritu Santo todo lo que iba a quedar registrado. Debemos destacar otra cosa, y es que no teníamos, que en ese momento no se tenía la Biblia completa como usted y yo la tenemos, porque estaban siendo cartas escritas, cartas se escribieron en ese momento o estaban en proceso. Entonces no tenían la Biblia completa. Hoy nosotros sí la tenemos. Por eso Pablo viene y le dice a Timoteo que tiene que todo lo que ha oído de mí, entonces esto encarga, hombres. Era importante decirlo, hablarlo, enseñarlo, practicarlo, y que esto no se olvidara. Ahora nosotros contamos con algo mucho mejor, y es la Biblia ya completa. Eso revelado, lo perfecto revelado. Entonces, con más razón, usted y yo tenemos algo maravilloso, y es poder nosotros cumplirlo con tranquilidad, porque ya no estaríamos en esa duda, que si es así, que si no es así, porque ya tenemos en nuestras manos las escrituras. Entonces, es importante destacar que algo se transfiere también a otras generaciones. En el caso de nuestros hermanos que cuentan con una hermosa familia, hijos con esos padres y madres dentro del cristianismo. Bueno, esto es como una tradición también, porque esa tradición se va pasando de generación a generación, pero en el sentido correcto, una doctrina cristiana. De manera que, ¿de dónde viene el origen de estas enseñanzas? Bueno, viene obviamente de Dios, viene de Cristo. Los líderes religiosos en el tiempo de Cristo tenían sus tradiciones y eran extremadamente celosos en guardarlas y defenderlas. Puede usted observar nada más allá Mateo 15, del 1 al 20. Incluso el apóstol Pablo, antes de conocer al Señor, era más celosos de las tradiciones. En Gálatas capítulo 1, verso 14. De manera que eso es muy importante observar, que hay que estar alertas. Pablo le dice a los hermanos ahí, regresando a Colosenses 2, mirad que nadie los haga cautivos, que nadie los engañe, que nadie los separe de la doctrina de Cristo, para poder estar ustedes siguiendo algo que al final no va a beneficiar sus vidas espirituales y su destino eterno. Entonces, ahora veamos el verso 9, dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Mire qué importante es observar esto, toda la plenitud de, de la deidad. Entonces, corporalmente, cuando dice, porque en él habita toda la plenitud. La palabra plenitud no, no se encuentra en la filosofía basada en el vano razonamiento humano. Debemos entender que el individuo puede gozar de plenitud solamente en Cristo. Sin Él todo es vano, todo es vacío. Es como que usted tenga un auto sin gasolina. Es como que usted pase una semana sin alimentarse. Es como que usted llegue a su hogar, tenga muchas provisiones, granos básicos, alimento, pero no alimento en su refrigerador, pero nunca son cocinados. Esto es como que eh, usted va a su trabajo todos los días y nunca obtiene su pago. Es algo vano, es algo vacío, es algo sin sentido. El ser humano sin Dios y sin Cristo también está vacío. Necesita completarse en Él.
Con lo respecto a la deidad, la palabra griega es un término fuerte que se nota aquí y es usado aquí en el Nuevo Testamento para describir la naturaleza de Cristo como Dios. Con todo, la completa deidad de Cristo se manifestó corporalmente en su humanidad. Si usted mira Colosenses 1:22, dice, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Tanto la deidad como la humanidad de Cristo fueron desafiadas, desafiadas por esta temprana herejía de tipo gnóstico. Los herejes redujeron a Cristo. Los herejes pusieron a Cristo en una posición inferior a la condición de un ángel y cuyo cuerpo era solamente una apariencia, según los gnósticos. Pero Pablo afirma aquí que Cristo es completamente Dios y también completamente y verdaderamente hombre. Acompáñenme a Primera de Juan, capítulo 4, versos del 1 en adelante. Primera de Juan 4, del 1 en adelante. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, pero por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces, estos versos nos enseñan que Cristo estuvo también como humano, que Cristo estuvo también en este mundo, y que aquel que no reconoce esto no está entonces con Dios, no está con Cristo, y por eso dice aquí, al verso 3, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo, hablando acerca del espíritu del anticristo. No se trata de que va a venir un ser más adelante y que va a estar dominando este mundo y que ese va a ser el anticristo y va a haber una lucha por llamada Armagedón. No se trata de eso, esa no es una interpretación correcta según las escrituras, porque aquí nos está hablando en un tiempo presente de aquel momento, para nosotros ya es un pasado, pero que al final todo aquel que está que no reconoce a Cristo como tal también es como un anticristo porque está en contra de esa enseñanza, de manera que debemos considerar eso muy bien. Entonces, tanto cuando nosotros vemos estas cosas, hermanos, debemos considerar lo importante de que en Cristo habita todos esos atributos, todo lo que vemos ahí. Aquí Pablo aclara que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Cristo fue 100% humano y Cristo fue 100% deidad. Vemos cuando dice habita, esa palabra tiene como definición la morada total de los atributos y poderes de la deidad en Cristo. Por ejemplo, cuando Cristo estuvo en la tierra, los hombres tuvieron la oportunidad de observar la deidad. ¿En qué sentido? Al sanar enfermos, calmar la tempestad, dar vista a los ciegos, sacar fuera a demonios, la transfiguración y entre otros. Si la deidad no hubiera estado en este ser humano, es decir, Cristo, entonces no se hubiera podido realizar todos estos milagros. La palabra deidad también significa divinidad. La palabra plenitud significa aquello de lo que algo está lleno o está completo. Se usa también eso para la gracia y la verdad manifestada en Cristo. Usted puede anotar ahí Juan capítulo 1, verso 16. En Cristo se encontraba toda la naturaleza divina. Por eso dice el Padre y yo somos uno. Juan capítulo 10, verso 30. De manera que ahora, por favor, acompáñenme a Colosenses capítulo 2, verso 10. Dice, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Vosotros estáis completos en él. En Cristo nada nos hace falta realmente.
Sabemos que pasamos necesidades económicas, de alimentos, eh, laborales, diferentes necesidades a nuestro alrededor. Pero en Cristo no nos hace falta nada, porque tenemos lo mejor en nuestra alma, en nuestro ser, y es su espíritu. Los cristianos no necesitan de filosofías y huecas sutilezas para estar completos como muchos allá lo creían, porque ponían a Cristo inferior y decían necesitamos algo más. Entonces, para que tú estés completo necesitas estas ideas, ¿no? La filosofía que ellos enseñaban. Cristo nos ayuda a estar completos. Cristo es el que llena nuestras vidas. Cristo es el que nos hace vivir bien. Cristo es el que nos da el gozo. Al decir a los hermanos en Colosas que en Cristo están completos, les ayudaría a ellos a no ser engañados por esas falsas filosofías. Completos en Cristo implica que no nos falta nada, no necesitamos más, ya tenemos lo que necesitamos. Pero él dice, es la cabeza de todo principado y toda potestad. Cristo es la cabeza, autoridad de todo lo que está en el cielo y de todo lo que está en la tierra. Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo y Él es su Salvador. Efesios 5:23 y Colosenses 1:18 dice, Colosenses 1:18, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Cuando nosotros vemos esto, el verso 10 nos enseña que nosotros participamos también de esa naturaleza divina por medio de Cristo, porque llegamos a ser nosotros parte de su cuerpo, siendo nosotros la iglesia y siendo Él la cabeza, la autoridad. De manera que debemos considerar que no vamos a ser nosotros dioses en ese sentido, ¿verdad? Cuando dice, vosotros estáis completos en Él, o sea, o participamos en Él. No es que llegamos a ser dioses, sino que compartimos algo importante espiritual con Él, en este caso siendo nosotros hijos de Dios, siendo nosotros el reino de Él, siendo nosotros el cuerpo de Él, siendo Él la cabeza. Cuando dice principado significa gobernante, cuando menciona principado significa gobernante, cuando menciona potestad significa poder. Entonces, aunque los falsos maestros quisieran enseñar aquí a los hermanos en Colosas que habían otras formas poderosas con el cual ellos podían ser completos, Pablo les está diciendo aquí, no es así. El único poderoso es Cristo, el único soberano es Cristo, y no hay nada diferente, no hay nada fuera de Él que sea más poderoso y en donde ustedes puedan ser completos. Necesitan a Cristo porque Él es el soberano, necesitan a Cristo porque Él es el poderoso, necesitan a Cristo porque Él está sobre todas las cosas. Aunque el gobierno, digamos, de este país digan, miren, vamos a poner una ley en donde no se van a hablar acerca de Dios, no se va a hablar acerca de Cristo nunca más. ¿Cuál va a ser su reacción? ¿Cuál va a ser la decisión que usted va a tomar con respecto a esa ley? Si sabemos que Cristo es el soberano sobre todo gobierno, poder, pero el gobierno de este país dice, vamos a anular esto y se va a cumplir nuestra ley. Bueno, entonces aquí el cristiano debe entender algo, de que una cosa es que respetamos las leyes terrenales, que el apóstol Pablo incluso también ya lo enseñó, ¿verdad? En la carta de los Romanos, pero otra cosa es que una ley vaya en contra del cristianismo y que me haga a mí dejar de ser cristiano. Yo debo entender que como cristiano debo seguir las leyes de mi rey, que es Cristo, y también poder respetar las leyes terrenales, a excepción que esas leyes terrenales estén afectando mi fe y estén afectando mi adoración a Dios, al Señor. Hay que tener una gran capacidad de observar en qué momento es que nosotros debemos ser firmes, ¿verdad? Hay que respetar las leyes. Por ejemplo, ahorita está una pandemia en donde diferentes condados, lugares, estados
hay cuarentena, no se permite tener adoración en los edificios. Bueno, hay que respetar esas leyes. Pero es diferente como que diga, ya nunca más van a adorar, ni siquiera usen los medios tecnológicos, recursos tecnológicos que ahora tienen, porque no se va a hablar nunca más de Dios, nunca más de Cristo. Entonces ahí es diferente. Ahí ya nosotros debemos seguir a Cristo, respetarlo, cumplir sus mandamientos, porque Él es nuestro Rey y nuestro soberano. Entonces, qué importante es ver todo esto. ¿Por qué? Porque nos hace ver, el versículo 8, estar alertas, estar advertidos. El versículo 9, a observar que Él es completo en su deidad como en su humanidad, cuando estuvo también en esta tierra. El versículo 10, que Él nos hace participantes de esa plenitud espiritual que Él tiene, al ser nosotros su cuerpo como iglesia y siendo Él la cabeza y siendo Él el soberano y siendo Él la potestad en nosotros. De manera que vamos a continuar estudiando más acerca de esto, porque sabemos que las doctrinas falsas eran más bien una mezcla astuta y engañosa de las ideas judías y de la filosofía pagana. Acompáñame solamente, quiero tomar 3 versos más. El verso 16 dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Ahora verso 18. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por sus propias mente carnal. Verso 20 dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos? Entonces, y dice 3, aquí menciona básicamente el problema, o sea, ya esos versos nos enseñan los problemas que estaban presentándose ahí. En cuanto a los gnósticos, en cuanto a los judíos mismos, en cuanto a las prácticas que la filosofía decía que habían que hacer para poder uno recibir una plenitud en su interior, haciendo a un lado el sacrificio de Cristo, en el sentido de que entonces no significa para ellos nada el sacrificio de Cristo, sabiendo que para nosotros Cristo nos perdonó a través de su sangre, haciendo menos y haciendo culto a ángeles, haciendo culto a seres que no es Cristo ni Dios, haciendo ver menos e inferior a Cristo. Entonces, por eso Pablo menciona, capítulo 2, verso 10, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Él quiere asegurar esto porque más adelante, ya lo leímos, menciona esos problemas. Entonces, necesitaban estar firmes todavía los hermanos ahí en Colosas. Y usted y yo necesitamos estar firmes para no caer también en ideas que van en contra de lo que ya se nos enseñó en la Biblia. Por eso es importante estudiar. Por eso es importante tener una voluntad desde nuestro más interno corazón, para nosotros poder dar lo mejor, para aprender y para ser fuertes y ayudar a otros también. De manera que esto es lo que tenemos para estos minutos. Esperamos que Dios pueda siempre darnos la oportunidad para seguir estudiando. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes y si Dios permite estaremos teniendo el siguiente estudio el siguiente domingo.